Hay una verdad que casi nadie entiende sobre las mañanas, y es que esconden un poder silencioso capaz de moldear tu destino. Los estoicos lo sabían. El primer pensamiento que tienes al despertar determina la claridad de tu mente, la fortaleza de tus emociones y hasta la forma en que enfrentarás los desafíos del día. Hoy voy a compartir contigo una rutina matutina tan poderosa, tan profundamente transformadora, que puede cambiar para siempre la manera en que vives tus días, empezando por mañana al despertar. Antes de continuar, quédate hasta el final porque tengo un regalo especial preparado para ti, algo que te ayudará a aplicar esta rutina desde mañana mismo. Y mientras estás aquí, comenta qué aspecto de tus mañanas te gustaría mejorar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Comenzar un nuevo día no es simplemente abrir los ojos. Es despertarse a una oportunidad irrepetible. Una oportunidad que no regresa. Cada amanecer es una invitación silenciosa a vivir más conscientemente, a actuar con virtud, a dirigir la atención hacia aquello que realmente importa. Los estoicos comprendían esto con una profundidad que aún hoy sorprende. Marcus Aurelius escribía cada mañana para recordarse a sí mismo quién quería ser. Séneca se preguntaba cómo podía vivir mejor que el día anterior. Epicteto, desde su sencillez y firmeza, enseñaba que la verdadera libertad nacía de gobernar los propios pensamientos. Ellos no vivían para la mañana, vivían desde la mañana. Y eso hacía toda la diferencia. Hoy te voy a guiar a través de una rutina matutina transformadora, compuesta por 7 pilares, cada uno diseñado para fortalecer tu mente, limpiar tu espíritu y orientarte hacia una vida más consciente, más serena y más poderosa. Esta rutina no es complicada ni requiere sacrificios extremos. Lo único que exige es tu presencia. 1. Recordar lo transitorio de la vida, el despertar de la lucidez. La primera luz del día trae consigo una verdad innegable: estamos vivos, pero no lo estaremos para siempre. Aunque suene duro, este pensamiento no es pesimismo, es una liberación. Cuando aceptas que la vida es finita, cada instante se vuelve valioso. Cada amanecer se vuelve un milagro. Y cada oportunidad, una responsabilidad. Los estoicos comenzaban el día recordándose que la existencia es un préstamo. No para llenarse de miedo, sino para llenarse de gratitud. Observaban mentalmente el universo, la inmensidad del tiempo, el ir y venir de generaciones enteras. En comparación, nuestra vida es breve, casi un suspiro. Pero eso mismo la vuelve preciosa. Al despertar, tómate un momento para reflexionar en silencio. Respira y piensa. Estoy aquí. Tengo un día más. Tengo una oportunidad más. Esa sola frase transforma tu enfoque. Te aleja de lo superficial y te acerca a lo esencial. Hace que lo que antes parecía urgente deje de serlo y que lo que antes ignoraba se vuelva importante. La vida se acomoda. La mente se aclara. El corazón se ordena. 2. Escribir para liberar la mente, la alquimia del pensamiento. Marcus Aurelius no escribía para los demás, escribía para sí mismo. Y esa es la esencia del journaling estoico. No necesitas escribir bonito, ni mucho menos perfecto. Basta con ser honesto. Muy honesto. Cada mañana, escribir es un acto de limpieza interior. Tomas tus pensamientos, tus dudas, tus miedos, tus deseos y los vuelves visibles. Y cuando algo se vuelve visible, deja de tener poder sobre ti. Comienza escribiendo lo primero que te venga a la mente. Sea lo que sea. Permite que tus ideas caigan sobre el papel sin resistencia. Esto es como barrer las esquinas de tu mente, como soltar lastre para avanzar más ligero. Luego escribe 3 cosas simples por las que sientes gratitud. La gratitud es un antídoto natural contra la ansiedad. Te obliga a reconocer que, incluso en los días difíciles, siempre hay algo que ilumina tu vida. Después reflexiona sobre ti. ¿Estoy actuando según mis valores? ¿Dónde fallé ayer? ¿Qué puedo mejorar hoy? No para castigarte, sino para crecer. Y finalmente, declara tus intenciones. No metas. Intenciones. Porque una meta depende del resultado, pero una intención depende exclusivamente de ti. 3. Establecer intenciones, la brújula de tu carácter. Cada día es un territorio desconocido. No sabes lo que ocurrirá, pero sí puedes decidir cómo vas a atravesarlo.
Esa es la diferencia entre una mañana común y una mañana estoica. Las metas son importantes, sí, pero son externas. Los resultados dependen de factores que a veces escapan de tu control. En cambio, las intenciones te pertenecen completamente. Son declaraciones de quien quieres ser. Una intención no es una lista de tareas. Es una dirección moral. Por ejemplo, hoy seré más paciente conmigo y con los demás. Hoy priorizaré la calma sobre la urgencia. Hoy actuaré con justicia, aunque me cueste. Hoy cuidaré mi energía mental. Estas palabras, dichas en voz baja o escritas con convicción, tienen el poder de cambiar la forma en que respondes a las situaciones del día. Son como semillas que germinan a lo largo de las horas. Cuando surge un conflicto, vuelves a ellas. Cuando aparece el estrés, vuelves a ellas. Cuando el caos te rodea, vuelves a ellas. Las intenciones son la brújula interna del estoico moderno. 4. Abrazar la incomodidad, entrenar la fortaleza. Vivimos en una época donde la comodidad se ha convertido en una necesidad. Pero los estoicos entendían que depender de la comodidad nos debilita. Por eso, practicaban voluntariamente pequeñas incomodidades. No por sufrimiento, sino por libertad. Hoy, esas incomodidades pueden ser simples. Una ducha fría que despierta tu cuerpo y tu determinación. Salir a caminar en vez de tomar transporte. Esperar antes de revisar el teléfono. Comer con más conciencia, sin excesos. Hacer algo que te incomode, pero te fortalezca. Cada pequeña incomodidad es un entrenamiento para la mente. Un recordatorio de que eres más fuerte de lo que crees. Y ese recordatorio, temprano en la mañana, se vuelve un motor que te impulsa el resto del día. Si este mensaje está resonando contigo, te invito a suscribirte ahora mismo y a comentar qué hábito te gustaría adoptar primero. Tu participación ayuda a que esta filosofía llegue a más personas y siga creciendo. 5. Meditar o practicar atención plena, el refugio interior. La mente es inquieta por naturaleza. Salta al pasado, se preocupa por el futuro, imagina escenarios, revive memorias. La meditación, incluso de unos pocos minutos, calma esa tormenta. Siéntate en silencio. Respira. Observa. No juzgues. No intentes controlar nada. Simplemente sé. Los estoicos no hablaban de meditación con ese nombre, pero practicaban exactamente lo mismo, atención plena. Estar aquí. En el presente. En lo que puedes controlar. Respirar con conciencia al amanecer es como abrir una ventana para ventilar el alma. Es una pausa. Un reinicio. Un regreso a tu centro. 6. Revisar enseñanzas estoicas, alimento para la mente. La sabiduría es una herramienta, pero solo funciona si la usas. Leer o escuchar un solo párrafo de Séneca o Marcus Aurelius cada mañana te da un mapa interno para navegar el día. No leas rápido. Lee para comprender. Lee para aplicar. Pregúntate, ¿cómo puedo vivir esta idea hoy? ¿Cómo puedo actuar según este principio? Los estoicos no estudiaban para acumular conocimiento. Lo hacían para vivir mejor. Para actuar mejor. Para ser mejores. 7. Practicar amor fati, amar lo que llegue. Quizás esta sea la parte más hermosa de toda la filosofía estoica, amor fati, el amor al destino. No es resignación, es transformación. Es decir, lo que ocurra hoy no será mi enemigo, será mi maestro. No lucharé contra la realidad, trabajaré con ella. No me quejaré del camino, lo convertiré en mi propósito. Cualquier persona puede aceptar su destino. Un estoico lo ama. Cuando adoptas esta actitud cada mañana, los problemas pierden fuerza. Los obstáculos se vuelven oportunidades. Lo inesperado deja de ser una amenaza y se convierte en parte de tu crecimiento. Si este contenido te aportó valor, ve ahora mismo a la descripción del video, ahí encontrarás el enlace para descargar tu regalo especial, diseñado para acompañar esta rutina todas las mañanas. Y si disfrutaste esta narración, suscríbete y comenta qué hábito comenzarás mañana. Tu participación fortalece esta comunidad. Gracias por dedicar este tiempo a reflexionar, crecer y reconectar contigo mismo. Que estas prácticas se conviertan en una luz para tus mañanas, una guía para tus días y un refugio para tu mente. Recuerda siempre,
La vida no se controla, pero sí puedes controlar quién eres mientras la vives. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, vive con intención, vive con claridad y vive según tu mejor virtud.